Muy buen día para todos. En esta ocasión hablaremos de la importancia de esta ciencia en nuestra vida diaria. Esta ciencia tiene diversas aplicaciones en muchos campos del conocimiento humano y constantemente vemos en los diversos medios de comunicación cómo es utilizada para la interpretación y análisis de las diversas situaciones del entorno. Bien, sin más, entremos en materia sobre la importancia de la estadística. Los datos y la información que se derivan del estudio de la naturaleza y de la actividad del ser humano en la historia son de vital importancia, pero esto no sería suficiente para la interpretación de los fenómenos naturales y de las situaciones en su vida cotidiana. Es por esto que el hombre creó instrumentos adecuados y precisos para el tratamiento de los datos de la información en muchos campos del conocimiento humano, como en ciencias sociales, vemos los estudios de la población; en ciencias naturales, observamos la diversidad de géneros marinos y la intensidad de la extinción en ese gráfico; en los negocios, cómo los países poderosos invierten en los países en Latinoamérica, en ese diagrama circular; en medicina, el gráfico de barras nos muestra la tasa de mortalidad del COVID-19 en Latinoamérica; y en economía nos muestra el gráfico un intercambio comercial entre Colombia y Estados Unidos. Eso es parte de los estudios estadísticos. Bien, hasta ahora hemos visto por qué es importante la estadística, y para seguir con el estudio de esta ciencia, a continuación veremos algunos conocimientos previos o que llamaremos conceptos básicos, los cuales son fundamentales para el entendimiento de esta ciencia. Es por esto que se hace indispensable comprender qué es la estadística. La estadística es la ciencia que recolecta, es decir, recoge información de una situación, y eso se puede hacer a través de una encuesta, que puede ser por medio telefónico, por internet u otros medios. Los clasifica, organiza, quiere decir que separa los datos de la información según sus características y además los ordena. Los describe, es decir, da una explicación de ciertas características de esos datos. Los representa, es decir, que los lleva a gráficos que pueden ser, por ejemplo, histogramas, diagramas circulares, pictogramas u otras representaciones gráficas. Interpreta y analiza, es decir, interpreta quiere decir que explica cómo se están comportando los datos al compararlos, y analiza los datos de la información obtenida de una población con características particulares y que son objeto de estudio. La finalidad de la estadística es hacer inferencia, es decir, sacar conclusiones; permite razonar y prever acerca de la población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de elementos que tienen ciertas características, las cuales son objeto del estudio estadístico. ¿Qué es la muestra? Corresponde a un subconjunto o parte de la población, con similares características sobre las que recae el estudio estadístico, el cual permite hacer inferencia sobre la población. Esta debe ser representativa y se elige al azar, es decir, aleatoriamente. Por ejemplo, en una empresa se realiza una encuesta de satisfacción laboral a 5 de sus 3 empleados para saber cómo se sienten desempeñando su trabajo. Entonces, teniendo en cuenta esta información, el conjunto de empleados de la empresa está conformado por los 3 empleados, que sería la población. Pero a esa población, a toda, al 100%, no se le aplica la encuesta por tiempo y por dinero. Entonces la empresa selecciona al azar, es decir, aleatoriamente, cualquiera puede ser elegido de los empleados, y saca 5 de esos empleados para aplicar la encuesta, y
a esa parte de la población o subconjunto lo que llamamos la muestra. Bien, entonces esos serían esos conceptos previos o conceptos que son necesarios en los inicios del estudio de la estadística. Bueno, muy bien, para finalizar, después de haber hablado de lo importante que es la estadística y de sus aplicaciones en muchos campos del conocimiento humano, además de ver el concepto de estadística y de repasar otros conceptos básicos como población y muestra, a continuación se plantean dos ejercicios. En el primer punto, usted, según el enunciado, en la parte A, B, C, D o E, en el paréntesis, debe escribir sí, siempre y cuando la información que le están dando le sirva para utilizar la estadística, o no, en el caso contrario, si la información dada no le sirve para utilizar la estadística en su proceso educativo. En el segundo punto, en las partes A y B, debe indicar cuál es la población y cuál es la muestra. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya ido muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.